y lo que está pendiente hasta este momento de ratificar, que ya está en la Comisión de Hacienda, es el equivalente a 350 millones de dólares. Y un remanente de 53 millones de dólares del último préstamo que se mandó, que se distribuyó a diferentes carteras de Estado. Por lo tanto, si era necesario abordar este tema, que tiene vínculo, digamos, con la problemática de la Caja del Estado, pues habría que abordarlo de forma integral. César. Presidente, ¿cómo o cuál tendría que ser el punto de inflexión para que usted, pues, como presidente de la Asamblea, pueda encontrar ese punto medio que pueda garantizar que se resuelva este impasse, ya que tanto Arena y el FMLN señalan que no negociarán, ya que la ley se tiene que cumplir de forma completa y no de forma parcial, como se podría establecer en un pago parcial de los compromisos del Estado, tomando en cuenta también que la comisionada Carolina Recino señaló que si no hay aprobación de más créditos, los sueldos de la Asamblea Legislativa nuevamente podrían entrar en un retraso. Mira, en primer lugar, debo de entender lo siguiente. El gobierno está haciendo su propio papel, digamos, para generar, digamos, este ambiente. No es el legislativo se ha sumado y lo único que está pidiendo el legislativo es información para poder desentrampar la situación, y la información la tiene el ejecutivo. Entonces verás, es una situación complicada porque hay una posición muy rígida, muy, digamos, bastante, digamos, radical en el caso del ejecutivo, de acuerdo a lo que dicen los diputados de la Comisión de Hacienda, que no se ha entregado la información que se necesita para poder actualizar el resto de los recursos. Aquí es parte del problema el Ejecutivo, y si ellos dan la información, el Legislativo está obligado a actualizar los recursos que están pendientes de ratificar. Presidente, si ninguno de los dos sectores cede a sentarse a discutir el tema, hablo como Asamblea, como órgano de Estado y Ejecutivo, ¿dónde quedan las necesidades de las alcaldías? Se ha hablado que ya alrededor de 84 alcaldías están a punto de cerrar porque están ahogadas financieramente. ¿Dónde quedan si ninguno de los dos poderes del Estado cede en este tema? La pregunta es: ¿en qué debe ceder la Asamblea? Yo le regresaría a la pregunta: ¿en qué debe ceder la Asamblea? Si los fondos y los recursos los administra el Ejecutivo. La Asamblea en lo único que puede ceder es en las actuaciones propias que le corresponden como órgano, autorización de fondos. Pero la Asamblea también le está pidiendo información. Entonces quiere decir de que aquí no hay que pedir cuentas. Son tus impuestos los que están en juego. Son tus impuestos, los impuestos y los impuestos de todos los salvadoreños. Y tú no creo que hayas electo a un diputado para solo levantar la mano y solo agachar la cabeza. El diputado tiene que hacer su trabajo, que obviamente está desarrollado en el marco constitucional y en su reglamento interior, que es pedir cuenta para tomar las decisiones en las transferencias de recursos. Entonces, ¿en qué puede negociar el órgano legislativo? No decir nada, no pedir cuenta. La población está pidiendo cuentas, y cuentas claras, porque son impuestos de los salvadoreños. Es lo único. ¿En qué puede ceder? Se solicitó apoyo para atender la situación de la crisis. ¿Lo dio o no lo dio la Asamblea? Dio un decreto, que es el decreto 608, para la emisión de 2.000 millones de dólares. Vinieron a la carga y pidieron o solicitaron otros 1.000 millones, que esos 1.000 millones están etiquetados. De esos iban un monto que creo que sobrepasaba los 200 millones de dólares para pagar el IVA exportador, otro para pagar a proveedores. El resto iba otro monto para el pago de planillas del sector privado, de aquellas MIPES que obviamente se descapitalizaron, y otro monto para la creación del fideicomiso, para poner a disposición el capital, darles parte del capital y que vuelvan a resurgir estas empresas. Esos 1.000 millones no están en discusión, porque tienen nombre y apellido, están totalmente identificados, van etiquetados. De lo único que obviamente tenemos que hablar es de lo que está pendiente,
Y lo que tiene esta asamblea en su mesa, en su debate, es el equivalente a 350 millones de dólares. 250 millones de dólares del BID, otro monto por 50 millones del BID, más 50 millones de dólares del BESIE. Aquí se ha venido a decir, porque un diputado vino y planteó, es que hay más y la asamblea no ha autorizado. Tú no podés abordar un tema si no está en la comisión y el Ejecutivo no lo ha ingresado. A manera de ejemplo, ellos hablaron de que aquí hay un préstamo de 350 millones de dólares del BID, del BESIE. No ha ingresado. El ministro de Hacienda no lo ha traído a esta asamblea. ¿Y cómo puedes hablar de un tema que no lo tenés en la asamblea? No podemos hablar sobre venir es que no me están apoyando. Está pendiente de ingresar ese préstamo de 350 millones de dólares y hay otro por la cantidad, y este es del BESIE. Oí lo que dice: préstamo denominado financiamiento parcial de medidas económicas compensatorias implementadas por la emergencia de COVID-19 en la República de El Salvador, de 50 millones de dólares. Este BESIE es el que está pendiente, este ya está listo para ratificar, pero después nos dicen, aquí hay un monto pendiente de autorizar, que son ventas de títulos valores por el monto de 1.000 millones de dólares, que es el que ya colocó a 950 el Ejecutivo, de lo cual solamente tiene una disponibilidad de 354 millones de dólares. Pero eso no ha venido acá. O sea, esos 1.000 millones que están pendientes no han venido acá. Entonces, cuando venga podemos hablar de ese tema. Cuando yo le hablo de ceder, presidente, hablo de sentarse a discutir los temas, porque el ministro los convoca y ya vemos que... La pregunta es... Y luego ustedes lo convocan... Es que mira, aquí no podemos entrar. Al Ejecutivo le corresponde ejecutar las políticas públicas. Al Legislativo le corresponde legislar. Es que no tenés que perderte. El Legislativo es el que tiene que discutir los temas en este recinto legislativo. Entonces, tenés que leer entre líneas que lo que se busca, también ahí hay un mensaje. Ya ven, yo no fui allá, pero los obligué a que vinieran acá porque yo tengo el poder de convocarlos. Y eso no debemos de caer en ese error. Susana. Sí, gracias, presidente. ¿Usted cómo considera que podría ser esta situación? Porque generar un impago de algo que está establecido en la ley podría caer en una reducción en la calificación del riesgo del país, en las calificadoras internacionales, porque estamos hablando de ingresos que son de gasto corriente, la administración y todos los ingresos tributarios serían algo que no se puede pagar de ahí. ¿Cómo cree usted que nos podría afectar en el nivel de riesgo? Ya en este momento hay El Salvador está siendo evaluado. Dios quiera que no traigamos una calificación de BBB negativo. Ya hay están haciendo las evaluaciones del país, por lo tanto, este tipo de acciones, el daño se lo hacen al país. Y tú lo has dicho perfectamente. El impago es impago. No es solamente pagarle a los tenedores de los títulos valores o pagarle a la banca multilateral la deuda contraída, capital e intereses, que es el servicio total o completo de la deuda. Es también no pagar las otras obligaciones que ya están determinadas por ley. Llámense salarios, que es ley de la República, para eso aprobás la ley de salarios, y los compromisos que el Estado ha adquirido en relación a otras obligaciones que ya están determinadas por ley. ¿A qué evaluación se refiere? ¿De cuál es esa que se estaría realizando en el país? Es la evaluación de las calificadoras de riesgo. Yo creo que ustedes saben que, por ejemplo, las calificadoras están haciendo evaluaciones constantes. Y debo entender que ya iniciaron ellos con la evaluación de este periodo. Estamos en la mira de las calificadoras. ¿Esta sería la Fitch o también el Fondo Monetario? La Fitch y todos.
La física que ya hizo el anuncio, que está siendo evaluado, y podemos caer en una calificación negativa que no le abona en nada al país. Y también se ha hecho en este año en Hacienda unas transferencias casi por 914 millones de dólares a diferentes carteras del Estado. Unas para el Ministerio de Salud, movimientos de los cursos de agricultura, para lo que él ha informado compra de alimentos y entre otras. Estas transferencias que hace Hacienda debieron haber pasado por aquí. Ustedes perfectamente como comunicadores conocen perfectamente la sentencia de la sala. No se pueden hacer transferencias sin la autorización de este órgano legislativo. No solo lo dice la Constitución, lo dicen las sentencias de la sala que son ley de la República. Si alguien viene y violenta la sentencia de la sala, ya no es un asunto en el cual debemos de entrar en discusión. Simple y sencillamente se cumple la ley y se cumplen las sentencias. Y la sala determinó que cualquier transferencia interna dentro del Ejecutivo tiene que pasar por este órgano legislativo. Así lo dicen los jueces en materia constitucional. Perfecto, muchas gracias. Solo que es un ratito ahí, presidente, para que le hagan unos apoyitos. Ok, perfecto. Presidente, entonces, ¿cuánto es en total lo que adeudaría el gobierno a las alcaldías? Multiplicar los 38 millones de dólares por el número de meses. Por cuatro. Eso es lo único que el gobierno le debe, porque ya ingresó. Aunque los alcaldes andaban diciendo que eran 165, Ajá, es que pero son 165. No, es que ellos hacen las cuentas como que si el país estuviera en la época normal. Y eso era cuando estábamos recibiendo el equivalente a 500 millones de dólares al mes. Hoy obviamente se están recibiendo alrededor de 350, 375. Se han caído los ingresos. Y como la ley habla de los ingresos netos, tú tenés los ingresos brutos menos las devoluciones, IVA exportador, revolución de la renta, por aquellos que obviamente pagaron más de lo que determina la tabla del impuesto sobre la renta, ese dinero no es del Estado. ¿Vean? Y aquellas contribuciones especiales que obviamente tampoco son, se regresan y ahí determinas el monto neto. La ley habla ingresos corrientes netos del presupuesto general de la nación y a eso calcularle el 10%. Pero ya se va para los 38 adicionales, serían 190 millones. Sí, lo que te dije, a lo sumo son lo que el gobierno no está obligado a entregarles mensualmente en estos momentos de caída de fondos, son 3 millones de dólares por mes. Que a lo sumo serán 12 millones. Lo demás ya ingresó. Y como la ley habla de ingresos corrientes netos, el dinero ingresó. Y se emitió deuda para cubrir la deficiencia de fondos. O sea, aquí está registrado. Es más, en septiembre ustedes mismos cubrieron que hubo una colocación de deuda de CETES por equivalente a 645 millones y eso no está registrado acá. Entonces ven, emisión de deuda para cubrir deficiencias hay. O sea, en otras palabras, el presupuesto se ha equilibrado. ¿Ya? Gracias, Perfecto. presidente.